Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndole: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron las palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3000 personas. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muy queridos hermanas y hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, del paso de la muerte a la vida. El paso de la crucifixión y muerte de Jesús y la resurrección, y también nuestro paso a la vida, a la liberación que Jesús quiere para nosotros. Escuchamos a los Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés, con su llamado a librarnos del mundo corrompido y a vivir como Dios quiere. Lo central de este domingo es la parábola del buen pastor. Quizás cuando hablamos del buen pastor se nos viene a la mente con toda razón una imagen tierna de Jesús cargando un corderito, una ovejita que se había perdido. Y es cierto, es una imagen que muestra la ternura de Dios, su amor, su misericordia. Pero hay que recordar que esa imagen, que es la primera imagen que dibujaron los cristianos allá en Roma, está en las catacumbas, está en el subterráneo, donde tenían que esconderse los cristianos para no ser atrapados por los romanos, por el emperador, y echados al circo con las fieras. O sea que la palabra del buen pastor no solo es dulce, sí es el amor, la ternura de Dios, pero también nos muestra la injusticia, la bondad del mundo. O sea, la parábola tiene como esos dos ejes, ¿verdad? La muerte, lo que es muerte para la gente, para la vida, para el pueblo, para Jesús mismo, obviamente, y la vida que Dios quiere para su Hijo Jesús y para el pueblo. Pensando en esta lectura, se viene a la mente inmediatamente la figura de Monseñor Romero, que es un buen pastor que dio la vida por su pueblo. Él se convirtió y cambió de ser miedoso, de ser tímido, muy conservador,
arriesgó su vida. 3 años pasó luchando, como la vida pública de Jesús. Lo amenazaron, lo rechazaron compañeros obispos, fue amenazado de muerte de muchas maneras, le quemaron su estación de radio y él se mantuvo firme. Decía, mi prioridad, decía 2 cosas muy importantes, mi prioridad es la vida humana digna, que es lo que quiere el buen pastor. Y decía, en su último retiro nos decía, lo que quiere es radicalizarme en vivir el Evangelio. Es su espíritu. Es un ejemplo de un buen pastor que conocemos todos porque es cercano a nosotros aquí en El Salvador. Entonces, fijándonos en la parábola, vemos a Jesús que ama tiernamente. Ya decía en el otro pasaje también, se pierde una oveja, no es indiferente, va y la busca. La busca en la noche, en las espinas, en el riesgo, va y la busca. Y regresa contento con ella, con la alegría de que tengan vida. Pero la palabra nos dice el contexto en que vivió Jesús y también los mártires. Dice que hay ladrones, y muy fuerte lo que dice, que han venido a robar, a asaltar, a destruir y a matar. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo, no? El pueblo que es explotado de tantas maneras, que sufre hambre, malos salarios, maltrato, no medicina, es la situación del pueblo. Es el clamor de los migrantes que aparte de dejar su país, en el camino son asaltados, robados y asesinados también. Entonces, pensando el buen pastor, nos fijamos en el eje de Jesús, sus entrañas de amor, de misericordia. Pero nos fijamos también y denunciamos la injusticia que destruye al hermano. Y pensando en Jesús y en su vida tan conflictiva, Jesús no solo lo mataron por lo que dijo en la última semana, por lo que dijo del templo, por su entrada a Jerusalén. Eso fue la última firma. Él lo mataron porque desde el comienzo, por ejemplo en Marcos 3 nos dice que le preguntó a los fariseos, tenían un hombre con una mano paralítica. Dijo, en sábado, no dijo se puede curar la mano, en sábado se puede hacer el bien o el mal, matar o dar la vida. Y se quedaron callados. Y Jesús lo curó, no escondidas, lo puso en el centro, con el compromiso de dar la vida. Dice el Evangelio que se juntaron los fariseos con los malos, que eran herodianos, buscando cómo matar a Jesús. Es la historia de los mártires. Y podemos pensar distintos mártires que nos han acompañado. Por lo pronto, mira, aquí en la camiseta tengo el retrato de Felipe y Mary Barreda, que pertenecían y acompañaban a las comunidades y también a otros movimientos cristianos, y me tocó estar con ellos la víspera de su muerte. Era tiempo de Navidad, y Mary fue al barrio donde acompañaba a Omar Torrijos y les dijo, miren, me voy a ir, no voy a estar aquí en Navidad. Estoy pensando qué les puedo regalar. Mi regalo es ir a cortar café. Café en mal tiempo de lluvia y frío, pero sobre todo en zona peligrosa por la contrarrevolución. Y esa noche, al día siguiente de madrugada, se fueron la pareja de Felipe y Mary a cortar café. 2 o 3 días después los pescó la contra, estuvo semanas torturándolos. Él estaba muy malo, además de diabetes. A ella la maltrataron lo invencible hasta que los mataron. El que los torturó se llamaba loco. Hace falta estar loco, después fue apresado para haber hecho lo que hicieron con ellos. Fueron días de tortura. Hace poquitos días celebramos el 22 aniversario del martirio de Monseñor Gerardi. Monseñor Gerardi fue obispo del Quiché, zona indígena en Guatemala. A mí me tocó, pues una gracia de Dios, dolorosa también, dar ejercicios de 5 días al clero del Quiché, junto con otro compañero mexicano, y había como 30 sacerdotes del obispo que estuvieron 5 días en retiro. La situación era muy crítica.
nos dijeron que habláramos con cuidado, que había que ser prudentes, etc. Pues resulta que de los 30 que había, al menos a 12, otros dicen que a 20, no estoy seguro, pero al menos a 12, los sacerdotes los mataron por estar con el pueblo, el ejército guatemalteco. Monseñor Gerardi esa vez se salvó. Entonces fue un tiempo a Europa y regresó. ¿Ya que regresó? A empezar una investigación con otra mucha gente muy a fondo de la masacre de los indígenas. Y ya que tenía listo ese documento, muy documentado, con unas denuncias tremendas, lo dio a conocer públicamente. Y a la noche siguiente de que dio a conocer el genocidio del pueblo, con un mazo de cemento le golpearon la cabeza y lo mataron. Un obispo mártir de la verdad, por decir la verdad del sacrificio de su pueblo. Y recorriendo un poquito de Guatemala, pues está juntito Chiapas, México, ¿no? Ahí tenemos otro obispo muy comprometido, buen pastor, que no fue mártir, pero fue muy perseguido y fue muy amenazado y aislado, pero se mantuvo firme. Monseñor Samuel Ruiz, Tata le decían, papito, papa le decían los indígenas, entró en la vida de los indígenas, aprendió su idioma, celtal, soltil, participaba con ellos en su vida. Él, con apoyo de dos hermanos jesuitas, Nacho y Mardonio, procuró y lograron que se tradujera el Evangelio al idioma celtal y que lo aprobaran en Roma, para que tuvieran el Evangelio en su idioma. Es una traducción no literal, es traducción con el modo de ser y expresarse a los indígenas, para que la sientan suya, que es su vida. Y la liturgia igual estaba llena de los símbolos de su vida, empezando por su vestidura. A mí me gustó, los indígenas de Chiapas tienen vestidos preciosos, sobre todo las mujeres, ¿verdad? De un colorido increíble. Pues así era la vestimenta del obispo, como se viste su pueblo. Y bueno, hubo un momento muy difícil cuando los indígenas zapatistas se levantaron en armas un 1 de enero, si mal no recuerdo fue 94, cuando el presidente Salinas decía que ya México estaba como el primer mundo. Resulta que fue solo un día de combate. Hubo muertos de los dos lados, tristemente, ¿verdad? Pero propusieron los indígenas un diálogo, el diálogo de San Andrés. Diálogo de representantes del gobierno y de los indígenas. Y escogieron los indígenas como su intermediario, más bien como su representante, a Samuel Ruiz, porque lo conocían muy bien, porque en toda su historia había luchado por ellos. Él, un poquito en contra de la tendencia católica de Roma, promovió que hubiera diáconos en todo, diáconos casados, ¿verdad?, con su esposa, no solo delegados de la palabra, diáconos casados para la administración de los sacramentos en toda la diócesis. O sea que luchó en lo político y en lo religioso. Al mismo tiempo una persona tan luchadora y al mismo tiempo tan amable, tan tranquilo, tan cariñoso, ¿verdad? Entonces resulta que vinieron los días de San Andrés, muy difíciles, y se logró llegar a un acuerdo que supondría la paz para Chiapas. El problema, como suele pasar, que después el gobierno no lo cumplió y volvió a militarizar la zona, etc., ¿no? Pero tenemos testimonio de un obispo que un tiempo, junto con otros obispos mexicanos, es rechazado por sus compañeros obispos por su compromiso, y que fue amenazado de muerte por los terratenientes y otros que lo veían que estaba siempre con el pueblo, con la lucha de los indígenas. Es una alegría que él fue muy cercano a las comunidades y participó no solo alguna gente de Chiapas, dirigentes, delegados de la palabra, diáconos y él mismo en encuentros nacionales de comunidades. Hay otro obispo un poco distinto, de tamaño, que era muy grande, don Sergio Benzarceo, obispo de Cuernavaca, pegadito a la capital en México. Resulta que él estudió en Roma y era gran historiador, pero era bastante conservador. Pero de repente Dios le tocó el corazón y empezó a cambiar. Y junto con un cura de Toluca, empezó como nunca en México a difundir la Biblia, la palabra de Dios. Físicamente que la gente tuviera la Biblia en sus manos.
la Biblia en las manos y el corazón del pueblo. Y sus homilías eran tremendamente escuchadas en todo México, porque eran homilías, el Evangelio en vivo, concretado en la coyuntura de México. Y como decían, él nunca tuvo pelos en la lengua para hablar con toda verdad. Y una cosa importante en él es que habló y dialogó, lo que no suele hacerse, con los principales intelectuales de México y de la universidad. Un diálogo, como decimos, macroecuménico, que dice el obispo Casaldáliga, ¿verdad? Buscando el bien, la justicia y el amor. Y pues, lo atacaron mucho. Un tiempo estaba aislado de los otros obispos. Gracias al apoyo del obispo de Tarahumara, Yaguno, que tenía buen modo, logró como que lo reaceptaran. Pero lo acusaban porque decían que era el obispo rojo, porque iba a Cuba, porque venía a Nicaragua. Él decía de broma que le acusaban de bígamo, porque tenía esos dos amores, Nicaragua y Cuba. Y una vez que regresó de Cuba, estudiantes del muro de extrema derecha, pues le echaron tinta roja en su túnica blanca, como símbolo de que rechazaban por ser obispo, que decían rojo, ¿verdad? Él además formó un grupo de enlace de los grupos cristianos que estaban dispersos. Ahí entramos las comunidades, igual Secretaría Social, igual centros ecuménicos, o sea, logró que grupos de cristianos que estaban cada quien en sintonía, pero por su lado, estuvieran en este grupo, ahorita se me escapa el nombre exacto, ¿verdad? Pero un grupo que se reunía una vez al mes para caminar juntos, para anunciar juntos y para denunciar. Y allá en su diócesis tuvimos un encuentro precioso nacional de comunidades de base. Precioso por el caminar de las comunidades, precioso por sentir un obispo tan comprometido. Y él era muy sincero. Una vez llegó a Jusco, que es una parroquia de los jesuitas, a celebrar la misa con nosotros, era muy cercano. Y en la misa del domingo se sinceró. Dijo cómo se sentía triste porque estaba siendo rechazado por sus hermanos obispos. Nunca rompió con él ni nada. Él tenía un sentido profundo eclesial y expresó esa tristeza que tenía, ¿no? Y para terminar, no hay que alargarnos, ¿verdad? Pero decía que hay otro obispo que ha sido muy presente en Nicaragua, don Pedro Casaldáliga. En los años 80 se hizo aquí con Miguel de Escoto un ayuno de 30 días. Y vino don Pedro a acompañarlo. Pero no solo acompañó a él, nos dio un retiro de 3 días junto con el padre César Jerez, que fue el comienzo ya más serio de la Articulación Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, y se llamó la CNP. Él nos dio el retiro con el apasionamiento que siempre ha tenido y sigue teniendo por Jesús, su causa y por el reino. Además, como es poeta y sensible, dicho con una vivacidad tremenda, ¿no? Con apoyo de César Jerez en el retiro se organizó la CNP. Pero él no se desapareció. Varios años, hasta que Jesús le permitió, venía cada año aquí a acompañarnos. Nos acompañó en zonas estrictas de guerra. Por ejemplo, el único pueblo que tomó la contra fue la Trinidad y hubo unos muertos. Entonces estábamos en León, pues dijo, esa misma tarde, vámonos de León, vamos a y celebramos misa ahí, que era peligroso, muy peligroso. El que quiso acompañar al pueblo. Porque él tenía como ilusión ir a Solentiname, pensando en nuestro cardenal, ¿no? Y se perdió la lancha, bueno, fue una aventura, fue contento, horas y horas platicando. Llegamos allá, su ilusión era comer en la mesa donde comía Ernesto, acostarse en su hamaca, celebrar donde celebraba con los campesinos. Pero no solo nos quedamos ahí en Solentiname, que es lugar conocido y famoso, ¿verdad? El Evangelio de Solentiname, sino remontando el río, tuvimos un encuentro con soldados nicaragüenses que resguardaban la frontera y fuimos a La Esperanza, una ciudad perdida en medio del paraíso que es Río San Juan. Íbamos sin bota ni nada en medio del lodo. Cuando llegamos, íbamos para querer hacer la misa con el obispo. Como iba con nosotros un italiano grandote, fue el italiano. No podían creer que ese chiquito, todo lo dado era el obispo. Y como estaba la situación difícil, no nos permitieron celebrar en la capilla, porque era el tiempo de los conservadores y cuando Obando estaba en contra de la revolución, ¿verdad?
Pero como gran cosa, la esposa del delegado nos concedió que fuéramos a celebrar en la casa comunal. Ahí celebramos. O sea que él nos estuvo acompañando en zonas de mucho peligro. Teníamos que cuidarlo para que no lo mataran, ¿verdad? Y él entre otras cosas nos transmitió su amor tan grande también a Monseñor Romero. Creo que estos ejemplos, como igual de los laicos como Felipe y Mary Barrera, que Felipe era guasón, bromista, un hombre natural, era relojero por cierto, ¿verdad? Y Mary, que era la ternura andando, nos dan testimonio de lo que es el buen pastor. Y para terminar, estamos ahorita en una situación tan crítica, ¿verdad? Con esto del coronavirus, una tragedia sin nombre. Pues ahí ¿quiénes son buenos pastores? Todos aquellos médicos, enfermeras, personal de limpieza que están cuidando a los enfermos, procurando que vivan. Toda la gente que lucha por prevenir, que cuida niños que están solos, que sus padres están hospitalizados. Mujeres con angustia porque están embarazadas, con la angustia de que su hijo, ¿cómo va a ser su hijo en tiempos del COVID? Migrantes que son rechazados de Estados Unidos y lo rechazan sus pueblos porque tienen miedo que vengan con el COVID que se ha contagiado tanto en Estados Unidos. Entonces, hay muchos buenos pastores siguiendo a Jesús. Decimos nosotros en las comunidades, porque creemos en el Dios de la vida, luchamos por la vida. Y Jesús dice no solo por la vida, una vida plena y en abundancia. A veces dice el pueblo sobrevive. Jesús no quiere que el pueblo sobreviva, sino que tenga una vida plena y digna. Y nuestro compromiso es luchar por la vida.